dice una diputada Paniaguada, ternurita, no hay ni gente, pero los poquitos que hay no aguantan los argumentos. Siempre el doctor Noroña tiene que venirles a dar su medicina para que se lleven en Navidad y no me extrañen, porque no aguantan, saqueadores, protectores de corruptos. Un juez, un oscuro juez federal, le da un amparo al propio Poder Judicial, ahora sí que son juez y parte. Tamaña desvergüenza. Aquí vinieron a tribuna a roparse en que estaban preocupados por los damnificados de Guerrero, que no había ni un centavo, 15,000 millones, y no dicen nada. Es más, no solo callan como momias, sino van a venir a decir aquí que está bien, que es venganza nuestra en contra del Poder Judicial sacrosanto e impoluto. Pandilla de corruptos, por eso los defienden, pandilla de maleantes. Vamos a ir a la intervención de este periodista Miguel Ángel Torres Rosales y además la intervención del diputado Fernández Noroña, que como siempre el doctor les ha dado su medicina hasta para diciembre, para las gripas. Así lo dijo el diputado. Amigos y amigas, vamos a deleitarnos con la participación del diputado Fernández Noroña. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy podríamos estar hablando aquí en esta tribuna de la inseguridad que priva en el país, de la falta de medicamentos en el sistema de salud pública, de la corrupción que hasta el día de hoy impera en las obras faraónicas de este gobierno, o de la mala gestión del desastre que dejó Otis en Guerrero. Sin embargo, han decidido usar esta tribuna para continuar con su golpeteo contra la vida institucional del país. Para defender la intransigencia y las ocurrencias, la mayoría no escatima tiempos ni esfuerzos. En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que esta cruzada en contra del Poder Judicial tiene como fundamento la tiranía. Ni siquiera son los recursos públicos. Es una forma de tratar de demostrar que el régimen presidencial sigue funcionando en el país. Les decimos, para fortuna de las mexicanas y de los mexicanos, que la división de poderes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo funciona. La democracia sigue viva. Y eso es una gran noticia. El intento de eclipsar la política les ha llevado a toparse con la realidad. No podemos seguir tolerando como sociedad un movimiento que es personal. Lo vimos aquí en la tribuna la semana pasada. Las arengas del PRD, del PAN y del PRI eran por los campesinos, por los afectados de Otis, por la educación, por la salud, por los migrantes, por las mujeres. Y ustedes solo sabían repetir al unísono una desgastada arenga donde venían a decir aquí que es un error estar con Obrador. Digo, al menos lo reconocen. Ustedes son una camarilla, no son un movimiento. La semana pasada lo dejaron demostrado. Acusan al Poder Judicial de parar mediante amparos el decreto para extinguir sus fideicomisos, diciendo que no pueden ser juez y parte, cuando en la práctica el Ejecutivo y ustedes son juez y parte. Piden los recursos de las y los trabajadores del Poder Judicial y no voltean a revisar los recursos de los fideicomisos del Poder Ejecutivo. Ahí hay más de 550,000 millones de pesos distribuidos en 178 instrumentos. Les propusimos que de ahí tomáramos el 15% y nos lo votaron en contra. Incluso han creado más, como el fideicomiso del Tren Maya, sin reglas claras, haciendo uso de este mecanismo para ocultar recursos y no para administrarlos. Insistimos, después de 5 años de este gobierno, buscan los recursos de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Yo les pregunto, ¿por qué no lo hicieron antes, cuando tenían un magistrado presidente a modo y que hoy deja claro que solo era y es un patiño más del presidente? Este gobierno no tiene llenadera. Siguen dilapidando los recursos de las y los mexicanos. Ya acabaron con los fideicomisos que sí funcionaban, como es el caso del Fonden y que hoy tanta falta le hace al estado de Guerrero. Acabaron con fideicomisos relacionados con ciencia y tecnología, con temas de salud. Y hoy quieren asestar otro golpe, mismo que además va en contra del Estado, no solo del Poder Judicial y sus trabajadoras y trabajadores. Tampoco traten de engañar a la gente. Otis no es el problema. El problema es que el Poder Judicial ha hecho su trabajo y eso incomoda al Ejecutivo. Tuvieron la oportunidad aquí la semana pasada
para apoyar a las y los afectados de Acapulco y los 46 municipios, pero votaron en contra cada una de las reservas que presentamos para enviarle recursos a Guerrero. Incluso los diputados del propio estado de Guerrero lo hicieron. Por eso hoy en su estado no los bajan de traidores a su gente y de traidores a la patria, ¿sí? La mayoría de nuestras propuestas eran con recursos frescos. Y hoy van a subir a decir aquí que quieren apoyar a Guerrero y que los mezquinos son los magistrados y las magistradas. No engañen a nadie, no traten de engañar al pueblo de México. Los mezquinos son ustedes que hacen uso del desastre, de la desgracia, para seguir golpeando las instituciones. El grupo parlamentario del PRD manda un mensaje claro, como ha sido una constante. Estamos del lado de las y los trabajadores del Poder Judicial. Estamos del lado de la división de poderes y la democracia, apoyando a quienes sufren los embates de un gobierno tiránico. También estamos del lado del pueblo de Guerrero. Por eso al menos 20 reservas que presentamos destinaban recursos para la reconstrucción total y no dependían de un proceso largo, sino de una disposición de recursos inmediata. Todos y cada uno nos los votaron en contra, pero lo mejor de este gobierno de cuarta es que ya pronto se va. Y muchos de ustedes ya deberían de estar preocupados, porque ya que tan solo los han utilizado, han sido tapetes del presidente, y ahora que se avecina el proceso electoral, ni siquiera lo están tomando en cuenta en ningún espacio. Y deben de preocuparse porque en el próximo gobierno, ya lo dijo la próxima presidenta de México, que ahí no se contratarán ni a huevones, ni a rateros, ni a pendejos. Entonces hay razón para que se vayan preocupando. Por cierto, para aquellos que afirman que tenemos un poder judicial y una democracia cara, les digo, es preferible una democracia cara que una autocracia barata. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada. Presidente, 21,000 millones de pesos el Poder Judicial de dinero del pueblo desvió a fideicomisos sin tener atribuciones legales, ni autoridad moral, ni política para hacerlo. De esos, esta soberanía determinó que 15,000 millones de pesos vayan al apoyo a los damnificados de Guerrero, de Acapulco y Coyuca de Benítez y otros municipios afectados, en menor medida, pero afectados al fin. La derecha salió a defender, así como el INE no se toca, la Corte no se toca, se están afectando los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y Norma Piña, la presidenta de la Corte, dijo: acepto que esos 15,000 millones de pesos vayan a los damnificados. Vamos viendo el mecanismo y se cayó todo el discurso, los argumentos, la mentira con que la derecha ha querido defender lo indefendible. Pero luego, como son de tramposos, el Poder Judicial es el poder más corrompido del país, sin duda. Ya se salvó el Legislativo, que ahora es mayoritariamente de nuestro movimiento, el Ejecutivo con el compañero presidente López Obrador, y el Judicial, que es el más corrompido y que no hemos podido transformar. Tengo aquí en mi mano un estudio, ¿por qué nos cuesta tanto el dinero de la Suprema Corte del CIDE? Y lo hace Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer Ser. Nadie verá que son del movimiento, que son de la Cuarta Transformación. Magaloni participó en el comité que preparó los expedientes de los que terminaron siendo consejeros electorales la legislatura pasada, propuesta por la derecha. Y aquí nos da el dato: la Suprema Corte de Justicia de la Nación vale más que cualquier poder judicial de los estados de la República. Este es un estudio del 2009, del presupuesto de 2009, salió en 2010. Vale el 100% la Corte, 60% el Poder Judicial del Estado de México, y luego sigue muy lejos del de Veracruz, 36%, y así. Este dato es de oro para los que defienden a la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la más cara del mundo, 3,224 millones, que equivaldría a un universo de 100%. La Suprema Corte de Estados Unidos, a pesar del tipo de cambio en la moneda más fuerte, que es el dólar, 1,192 millones de pesos. La Suprema Corte de Estados Unidos vale el 37% de la Corte en México. La de Canadá, 15.2, la de Alemania, 13.4, la de España, 12.8, la de Colombia, 3.3, la de Perú, 2.9. Tiene la Corte también el menor número de productividad, 94% de productividad entre asuntos recibidos y resueltos frente a otras cortes del mundo, y este dato también es de oro.
tiene el mayor número de funcionarios del mundo. La Suprema Corte de Justicia en México tiene 3,116 funcionarios por solo 483 de la Corte de Estados Unidos, 278 de la de España, 209 de la de Canadá, la de Alemania 167, y por si esto no fuera suficiente, de los 3,116 integrantes de la Corte, solo el 25% atienden funciones sustantivas, el 75% es personal administrativo, que además hay ahí nepotismo y una serie de cosas de esta naturaleza. Dicho de otra manera, está muy inquieta la diputada Zavala. No estoy hablando del comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, estoy hablando de la Corte, que defienden ustedes y que es el poder más corrompido de la República, es la más cara del mundo, y defienden ese reducto del poder conservador. Diputada Presidente, yo pediría que las diputadas paniaguadas se serenaran, porque luego les respondo y se irritan. Permítame, diputado Noroña, le pido a las diputadas y diputados que podamos escuchar atentamente y de manera respetuosa. Cada grupo parlamentario tendrá su posición, por favor. Gracias. Continúe, diputado Noroña. Cuando iba a empezar esta sesión pensé que iba a volver a los tiempos de la oposición en que le hablaba al aire porque estaba vacío. Y ahora hay pocos diputados porque es una sesión semipresencial, pero el puñadito de diputados paniaguados nunca aguantan los argumentos, no pueden tolerar que se hable con verdad, con razón, pero el estudio del CIDE, no lo digo yo, de una funcionaria de derecha, dice que es la más cara del mundo. Punto. Eso están defendiendo. Están defendiendo que la Corte, miles de millones de pesos de dinero del pueblo, los mande a fideicomisos para privilegios del Poder Judicial, diputado que Noroña, tienen los sueldos más altos del mundo. Sí, si me permite, Presidente, cuando usted considere y haya silencio en este pleno, podrá continuar. A las diputadas y diputados que se encuentran presentes, pedirles, por favor, que permitan que continúe el orador de manera respetuosa. Así se hará este llamado con cada uno de los oradores. Cuando usted considere, diputado Noroña. dice una diputada paniaguada, ternurita, no hay ni gente, pero los poquitos que hay no aguantan los argumentos. Siempre el doctor Noroña tiene que venirles a dar su medicina para que se lleven en Navidad y no me extrañen, porque no aguantan, saqueadores, protectores de corruptos. Un juez, un oscuro juez federal, le da un amparo al propio Poder Judicial, ahora sí que son juez y parte. Tamaña desvergüenza. Aquí vinieron a tribuna a roparse en que estaban preocupados por los damnificados de Guerrero, que no había ni un centavo, 15,000 millones, y no dicen nada. Es más, no solo callan como momias, sino van a venir a decir aquí que está bien, que es venganza nuestra en contra del Poder Judicial sacrosanto e impoluto. Pandilla de corruptos, por eso los defienden, pandilla de maleantes. Pero miren, ya que están tocándome el nervio, tengo hambre de sed, dice su candidata. ¿Hambre de sed? ¿Qué es eso? Ni siquiera puede plagiar un discurso bien, el de Luis Donaldo Colosio, que veía a un pueblo con hambre y sed de justicia. Tengo hambre de sed, y luego le desconectan el teleprompter y ya no sabe qué decir. Imagínense, para encabezar los destinos de la nación, un ser humano que no es capaz de articular dos palabras y no las está leyendo el discurso que le hicieron, que ni siquiera había leído antes, porque si no lo hubiera leído bien. Yo les pongo un monumento por haber puesto a esa virtual candidatura, porque los vamos a hacer pinole, no nos van a ver ni el polvo. Nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo está preocupada de que salgan también las encuestas de que se vaya a confiar nuestro pueblo, porque es avasallador el triunfo que se perfila ahí. Y si siguen defendiendo a corruptos como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la más cara del mundo, con los sueldos más altos, con el mayor número de personal administrativo, con el mayor nivel de baja productividad, defendiendo delincuentes, no tienen remedio, no entienden que no entienden. Fíjense, voy por delante porque soy el promovente, tienen toda la oportunidad para responderme y ni eso pueden hacer.
como chinicuiles en comal, como les digo, brincando frente a cada argumento, frente a cada verdad, porque no toleran la verdad, porque no toleran los argumentos, porque lo único que saben es venir a injuriar, a mentir, a intrigar, a tergiversar, pero ni el último reducto que les queda el Poder Judicial los salvará. Vamos a cambiar la Constitución para que los jueces y la Suprema Corte sea elegida por el pueblo, el que puede lo más, puede lo menos. Vamos a hacer un Poder Judicial que verdaderamente sirva al pueblo y dé justicia, porque efectivamente hay hambre y sed de justicia en nuestro pueblo. No hay, se venden al mejor postor, no les basta ser la corte más cara del mundo, son una pandilla de corruptos, salvo honrosas excepciones. Por eso el ministro Saldívar tuvo que solicitar su renuncia, porque era irrespirable, facciosa, podrida el ambiente que hay en la Corte. Y cómo les ha dolido que el ministro Saldívar se sume a nuestro movimiento. Pero es así, es así. Yo termino, les decía que ya no sabemos qué hacer con tantos priistas que vienen para acá, porque en su partido ya no se hallan. Y al rato el PAN va a pasar por el mismo fenómeno. Van a desaparecer políticamente porque en vez de estar del lado del pueblo, están del lado de los corruptos, de los vendepatrias, de los traidores a los intereses de la patria y sobre todo de quienes en vez de impartir justicia venden sus sentencias y se amparan a sí mismos a pesar de ser la corte más cara del mundo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros, y corta vida a esa corte corrupta y criminal. Muchas gracias.